Nadie le enseña a un médico cómo construir una empresa. Le enseñan a diagnosticar, a operar, a salvar vidas, pero no a liderar equipos, no a estructurar procesos, no a proyectar su reputación en un mundo digital. Sin embargo, cada vez más médicos están entendiendo algo, que su impacto no termina en el quirófano. Comienza cuando deciden asumir el control de su crecimiento. De Médico Empresario es un espacio para explorar esa transformación, las decisiones, los errores, las dudas, los aciertos. Hoy conocemos la historia del Dr. Jalil Ilan, un especialista que decidió no quedarse solo en la práctica clínica, sino construir algo mucho más grande. Esto no es solo una entrevista, es una conversación sobre liderazgo en el sector salud. Así que, bienvenidos. Desde que yo tengo el recuerdo, he querido ser médico, he querido ser cirujano y me tocó ver una situación que me impactó mucho, que era quirúrgica, y ahí fue donde me di cuenta que había decidido bien. Yo tenía que estar en las trincheras, estar en donde está el área crítica. Fue donde yo vi la oportunidad en donde yo podía hacer un impacto importante en los pacientes. Y ahora entendemos la obesidad como una enfermedad crónica progresiva, como la diabetes, como la hipertensión. Entonces somos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos y somos el primer lugar en obesidad infantil. Yo vengo de una familia de emprendedores, pero yo soy cirujano de profesión, pero creo que soy emprendedor de corazón. Como médicos no nos enseñan cómo comunicarnos, dar esa información para que llegue al paciente o a las personas que buscan este tipo de servicios de salud. El que no está en redes sociales, el que no se oferta a través de la telemedicina, no va a tener esa ventaja. El que no comunica está invisible. Vamos a empezar. Pues bienvenido, Doc, a este episodio de Whitecoat de Médico Empresario. Muchas gracias por recibirnos aquí en sus instalaciones. Pues ya tengo mucho tiempo de conocerlo, pero me gustaría que para las personas que no lo conocen, que nos diga quién es usted y a qué se dedica actualmente. Sí, claro que sí, Jorge. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Yo soy Jalil Ilan Fraijo, soy tijuanense, nacido y criado aquí. Soy cirujano general y cirujano bariatra certificado y ya tengo como cirujano bariatra 17 años practicando. En marzo ya cumplo 18 años como cirujano bariatra. Ok, ¿y por qué fue, Doc, que decidió estudiar medicina? Esto nació desde pequeño. No te sé decir exactamente de dónde nació. Desde que yo tengo el recuerdo, desde niño he querido ser médico, he querido ser cirujano. No sé por qué tengo esa idea. Probablemente nace desde un ideal infantil de querer solucionar problemas, y lo que yo miraba de repente, lo que me impactaba desde niño eran los enfermos, y yo creo que de ahí nació mi inquietud de querer ayudar a las personas enfermas. Ok, y cuando entró a la carrera, o sea, como es una carrera difícil, muchas veces pone a prueba incluso esa vocación, Ujú. como de, realmente escogí bien y aparte es un maratón, ¿no? Sí, yo creo que todos dudamos, es normal. Yo creo que todos dudan, médicos, personas que estén, estudiantes que estén empezando o que quieran hacer medicina, los mismos estudiantes o los estudiantes que ya están avanzados en su área clínica. Probablemente compartirles mi experiencia de que siempre va a haber dudas durante el proceso. Es parte del crecimiento, yo lo viví. También tuve dudas durante todo ese proceso porque es un proceso largo. Ujú. Son 7 años de universidad, es hacer 4 o 5 años de especialidad, es hacer otros 2 o 3 años de subespecialidad, y luego viene la alta especialidad. Entonces siempre vas a dudar. Yo creo que es parte del proceso, y yo creo que en cualquier área, ¿no? Ujú. ¿Y hubo algún momento clave que diría que reafirmó como su vocación de, sí voy por el camino correcto? Sí, fue cuando yo era interno de pregrado. Cuando eres interno de pregrado ya terminaste la parte básica y clínica en la universidad y tienes que estar un año de servicio en un hospital, en un área hospitalaria, y se les llama médico interno de pregrado. Fue en una guardia en donde yo tenía 3 meses de ser interno. Estábamos en el servicio de urgencias y me tocó ver una situación que me impactó mucho, que era quirúrgica. Y ahí fue donde me di cuenta que había decidido bien. Ahí me di cuenta que yo tenía que estar en las trincheras, estar en donde está el área crítica, y ahí entendí yo y reafirmé mi vocación, que ese era mi lugar. Estar en un lugar donde se tienen que tomar decisiones importantes, rápidas, basadas en ciencia, para poder hacer una diferencia con el paciente.
Ok, y de ahí de estar en esa área donde pues todo era de urgencias, ¿cómo pasó a elegir su especialidad? Como te digo, yo entré a medicina porque mi visión siempre fue ser cirujano. Ok, nunca Entonces, cambió. nunca cambió. Ah, ok. Yo siempre vi la carrera de medicina como un paso que yo lo tenía que hacer para llegar a ser cirujano. Y esa experiencia que te cuento de esa guardia reafirmó que era la parte correcta. Sí, durante el proceso me llamó mucho la atención cardiología. Ok. Cardiología intervencionista, pero fue un lapsus de poquitos meses, pero enfocado en solucionar cosas a través de intervenciones quirúrgicas. Entonces, mi camino siempre fue la parte quirúrgica, la parte de solucionar las cosas de forma inmediata. Ok, ok. ¿Y por qué, bueno, cumple con su meta de ser cirujano y por qué bariatría exactamente? La bariatría es una subespecialidad relativamente nueva. Se ha formalizado aquí en México y en el mundo desde hace unos 30 años aproximadamente. Y cuando yo era estudiante, apenas tenía muy poco la bariatría como un área, una rama de de la cirugía. Pero yo ya vislumbraba la parte importante de la pandemia, que es la obesidad en el mundo. Entonces, ahí fue donde yo vi la oportunidad en donde yo podía hacer un impacto importante en los pacientes. Y qué mejor que fue el problema de la obesidad. Ahorita ya la entendemos de una forma muy diferente que desde hace 20 años que yo empecé a estudiar esta alta especialidad, y ahora entendemos la obesidad como una enfermedad crónica progresiva como la diabetes, como la hipertensión, y viendo a futuro que la obesidad, entendiéndola como una enfermedad crónica y muy compleja de tratar, pero afortunadamente hay opciones terapéuticas para ella. Entonces ahí fue donde me llamó la atención de poder hacer un impacto ante la sociedad y ante una enfermedad que ahorita es una pandemia. Sí, y México pues ocupa los primeros lugares, Sí, ¿no? México, Lamentablemente. desgraciadamente somos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos y somos el primer lugar en obesidad infantil. Así de grave está el problema. Primer lugar, Estados Unidos. Ok, no, pues pegadito aquí a Estamos Tijuana, pegaditos, en así medio. es. Doc, y digamos, termina su especialidad, hay varios caminos que usted puede tomar. O sea, hay médicos que se quedan un tiempo en el IMSS, Sí. otros que se incorporan a otro grupo médico, privado. ¿Usted en qué momento decide o ve claro que, sabes qué, voy a emprender? Viene de casa. Yo vengo de una familia de emprendedores. El único miembro de la familia que yo creo que no se dedicó al negocio familiar fui yo. Ok. Siempre me llamó la atención la medicina, pero yo soy cirujano de profesión, pero creo que soy emprendedor de corazón. Entonces, eso ya lo traigo, se me inculcó desde chico. Todos mis familiares, te digo, son comerciantes, emprendedores. Entonces, yo creo que de ahí saqué esa parte, o esa visión de emprender en la parte de la medicina, que no se pelea una cosa con la otra. Ujú. Al final la medicina se ofertan servicios de salud y haciéndolo con ética, de forma correcta y conciencia, no creo que haya un conflicto de intereses. Ok, ¿y cómo fue más o menos así brevemente su camino de emprender? O sea, al principio creo que está difícil porque a veces dicen, es que me hace falta, pues no tienen instalaciones propias, hay que Sí. rentar quirófano, hay que hacer equipos con los personal médico que está libre en ciertos Sí, momentos. O sea, ¿cómo es cómo sale de ese ciclo y cómo fueron más o menos esos pasitos, pues, para empezar? tuve la fortuna, yo creo que para tomar buenas decisiones en tu vida profesional, forzosamente tienes que tener un mentor. Ok. Difícilmente solo lo vas a lograr o vas a tener esa visión iniciando una profesión o cualquier carrera en la vida. Entonces, si tú te apoyas de alguien con experiencia, de personas que admiras, Ujú. de personas que tú dices, quiero llegar a ser como ellos, yo creo que esa fue la fortuna que yo tuve. Todos mis maestros, todos son emprendedores también. Ok. Fueron pioneros de la cirugía bariátrica aquí en México e internacionalmente también. Entonces yo creo que de ahí vi el modelo de trabajo que mis maestros tenían, y, y después de ser maestros pasaron a ser mentores, y de mentores ahora somos grandes amigos, y viene de allí, gracias a ellos. Ok, muy bien.
Y veo que usted pues se posicionó mucho como la marca Dr. Jalil Ilam, pero muchos también comienzan a trabajar una marca de una clínica o de un grupo y es como lo típico de trabajar como la institución o el corporativo, pero al final se posiciona más la persona, ¿no? Sí. ¿Usted en qué momento vio la importancia de trabajar su marca personal y qué impacto tuvo en su práctica médica? Desde el inicio, a mí siempre me quedó muy claro que para, para tú poder sobresalir tienes que comunicar. Y de repente nosotros como médicos no nos enseñan cómo comunicarnos, cómo dar esa información para que llegue al paciente o a las personas que buscan este tipo de servicios de salud. Y eso yo lo entendí desde el inicio, también viendo a mis maestros. Y iba tomando cosas de cada uno de ellos y hice una fórmula ecléctica, algo propio, pero siempre en el entendido que teníamos esa parte de tener que comunicar, el que no comunica está invisible. Entonces, y te estoy hablando te digo, hace casi 20 años, en donde las redes sociales todavía no estaban presentes. En esos momentos, ¿cómo lo manejaba usted esa parte? Era, Porque era la esencia, ¿no? la esencia era, ahí van a sacar cuentas de hace cuánto estamos hablando, era cuando apenas estaban iniciando o estaba el boom de la era .com. Ok. Entonces, la forma de poder comunicar era a través de una página web. Ya después vino la era de Facebook, de Meta. Entonces, al inicio era el que no tenía una página web, quedaba un poquito rezagado. Al rato ya no era suficiente la página web, todos tenían página web, entonces tuve que hacer el brinco a redes sociales. Después todo el mundo hace el brinco a redes sociales y tienes que encontrar un diferenciador dentro de toda la gama de las opciones que existen en redes sociales. Entonces una cosa me llevó a la otra y te puedo decir en resumen que fue la necesidad, la tendencia y te tienes que ir tú actualizando y adaptando a las nuevas formas de comunicar porque si no pues te quedas atrás. Uh-huh. ¿Y tenía usted algunas dudas o prejuicios de si eso iba a funcionar como de las redes sociales cuando comenzaron? ¿O Muchas, ¿Sí? sí, sobre todo porque la generación arriba de mí, mis maestros, no estaban muy de acuerdo, todo era nuevo y todo cambio siempre te va a provocar un poco de rechazo, un poco de resistencia, eso es normal también, pero yo entendí, siempre lo tuve muy claro que había que intentarlo. Entonces también eso viene desde casa, también ya es mi personalidad. Yo prefiero intentarlo y no quedarme Con la duda. con la duda o esa espinita de si lo pude haber hecho o no. Entonces yo prefiero intentar fracasar y volverlo a intentar hasta que me salga y no quedarme con esa duda que al final yo creo que es lo que más te va a molestar, porque no lo hice probablemente. Como a futuro, ¿no? O a Como futuro, lamentarlo así un es. poquito. Ok. Y ahorita, pues que ya obviamente se validó que sí las redes sociales tienen un impacto, pero ¿qué tanto tienen ahorita las redes sociales en su negocio particularmente para pues todos los pacientes que vienen y todo? Es fundamental. O sea, el que no está en redes sociales, el que no se oferta a través de la telemedicina, no va a tener esa ventaja. Entonces tienes que estar para todos los médicos que van empezando, para todos los quirúrgicos, cirujanos que van empezando. Yo creo que estas generaciones nuevas ya lo tienen muy claro. Ya son generaciones que ya crecieron con esta tecnología y ya es de forma nata que ellos ya están creando contenido. De hecho, yo aprendo mucho de las nuevas generaciones porque ellos de repente son los que marcan las tendencias, pero sí, las redes sociales definitivamente fue lo que nos puso a nosotros en el mapa y más aquí en Tijuana que nos dedicamos prácticamente al 100% en turismo médico internacional. O sea, la única forma que el paciente internacional puede saber de ti es por telemedicina, por publicidad y redes sociales. Ok. Y dentro de este emprendimiento y también este acercamiento a redes sociales, ¿cuál considera que ha sido de los principales errores en esta trayectoria? Pues que diría, bueno, tal vez lo pude haber hecho diferente o aprendí también de eso que no era por ahí. Yo creo que el principal error fue, creo que me tardé un poco. Le aposté mucho a la era.com. Creo que me detuve mucho en mi página web y luego me detuve un poco en Facebook
Tardé en entrar a Instagram porque se me hacía nuevo y no le encontraba mucho sentido. Y creo que ese fue el error que cometí, que siento que me tardé un poquitito nada más en dar ese brinco, pero una vez que lo entendí, todas las plataformas nuevas las empecé a intentar. Hay redes sociales que ya murieron, que lo intenté en su momento, no funcionaron, entonces es prueba y error. Entonces aquí la situación es intentarlo todo, pues para tu margen de éxito viene en las veces que tú lo intentas, ¿no? Ok, súper bien. Y digamos, pues la vida de un doctor siempre es como que la percibimos desde fuera, como que siempre están ocupados, tienen poco tiempo, andan corriendo de cirugía a cirugía y todo. Además de que usted pues dirige un negocio, ¿qué cosas ha tenido que sacrificar para poder llevar a cabo este negocio y convertirlo en lo que es hoy en día? Tiempo en familia. Ok. Creo que todos los médicos se van a relacionar con este sentimiento, porque muchas veces si te apasiona lo que haces, te apasiona la medicina, te apasiona la parte del negocio, de repente no lo sientes como un sacrificio, pero por fuera de repente es muy fácil perderte. Hace 10 años, hace 15 años, yo podía estar todo el día en el quirófano y si no me hablaban de casa, no me daba cuenta que ya habían pasado muchas horas por estar inmerso en el trabajo. Entonces yo creo que el sacrificio más grande ni siquiera fue el tiempo personal, es el tiempo en familia. Tengo la fortuna, mi esposa es médico también, es Oh, bien. especialista, entiende un poco esa parte. Mis hijos desde chicos también entendieron esa parte, es muy afortunado en eso, pero yo creo que sería el tiempo en familia. Ok. Ahorita, Doc, que usted pues ya tiene cierta trayectoria, un recorrido, y hay muchos médicos nuevos pues que están surgiendo y que pues buscan también o aspiran a emprender, y yo que trabajo con diferentes doctores, pues siempre usted es un referente aquí en la ciudad de Ujú. Tijuana. ¿Qué error usted ve común en los médicos que van emprendiendo hoy en día, teniendo esta perspectiva de que usted ya también ha intentado varias cosas y ha visto cómo va evolucionando todo el tema digital, toda la dinámica de pacientes, y que el Ujú. turismo médico, o sea, no es lo mismo que sucede en esta ciudad que en otras ciudades también de México? Claro, eso es un tema muy Ujú. recurrente porque nuestra realidad aquí en Tijuana, en frontera, en toda la franja fronteriza del país, no es la misma realidad del turismo que puede tener la Ciudad de México, Guadalajara, incluso Monterrey. Aquí Tijuana tenemos un contexto muy particular, que somos geográficamente benditos. Porque estamos muy cerca de California, es el estado más importante de Estados Unidos. Entonces, esa posición geográfica pues, nos da una ventaja comercial. Lo tenemos que decir como es. Entonces, comentar a los médicos que número uno tienen que siempre acercarse a profesionales. Yo sí noté un cambio muy grande cuando lo empecé a hacer yo de forma empírica, cuando yo era el todólogo, yo hacía mis propios videos, me involucraba bastante en el proceso creativo, pero tú podías notar que era algo muy amateur, porque no era mi área de expertise. Fue en el momento hasta que llegué con ustedes, que me acerqué con los profesionales, en donde yo vi ese salto de calidad, en donde para tener una práctica de turismo médico exitoso tienes que tener un equipo. Esto es como los campeonatos de fútbol. No lo puedes ganar solo, tienes que tener un buen equipo, un equipo sólido, de confianza, que sea profesional y que tenga la misma visión que tú tienes. Entonces mi recomendación sería acercarse siempre a un profesional que te pueda apoyar y te pueda sobre todo orientar cuáles son las mejores decisiones para tú proyectar una imagen que quieras proyectar. Ok, súper bien, Doc. Y yo no le dije nada al Doc que dijera a No, nosotros. nada de eso, sí, es la pura verdad. Pero sí, y yo creo que es en todo, ¿no, Jorge? Si quieres construir una casa, te tienes que asesorar pues con un arquitecto. En mi equipo quirúrgico, si yo quiero una buena anestesia, tiene que ser un buen anestesiólogo. Quiero un equipo de cirujanos, tienen que ser muy buenos cirujanos, siempre tiene que ser un experto. Y en la parte de redes sociales, la parte de imagen, la parte de marketing, forzosamente creo yo que tiene que ser
alguien especializado en esa materia. Ahorita que mencionó lo del equipo, y pues hay médicos que son ellos solos y nada más consiguen equipo cada vez que a lo mejor tienen una cirugía y después ya se administran y todo ellos solitos y pues es muy pesado, ¿no? En esa etapa. Pero si pudiéramos hablar de una clínica, ¿cuál considera usted que es como una estructura muy sana? Ya, no al principio obviamente, pero como para que las personas que lo escuchen como que, ese es un ideal porque ya como médico yo otra vez, usted pues se puede concentrar otra vez ya en operar y ya delegó estas cosas. Cómo se estructuraría esa clínica idealmente? Teniendo expertos en cada área. Para tener una práctica, una buena práctica privada a nivel clínica, está el área médica, está el área de marketing y está el área administrativa. Entonces tú te tienes que rodear de expertos, de gente de confianza y afortunadamente ya después de tantos años yo ya tengo un equipo muy sólido en todas esas áreas, pero sí fueron muchos años aprendiendo, equivocándote, conociendo a la gente, a las personas que te rodean, porque de repente también es difícil poder saber quién tiene esa misma visión, esa ética, esos mismos valores. Y la única forma otra vez es equivocándote. Entonces aquí yo creo que la clave es el enfoque, es tu meta y ser muy resiliente porque sí va a haber muchos golpes en la vida y sobre todo en el trayecto, yo creo que de cualquier negocio. Entonces mucha resiliencia y mucha confianza en que tienes que ser paciente. Entonces no viene de la noche a la mañana. Muchas veces las personas nada más ven la punta del iceberg y creen que todo es muy sencillo, pero abajo de eso viene mucho trabajo, viene mucho esfuerzo, vienen muchas fallas, pero yo creo que aquí la situación es aprender de todas esas experiencias y ver cómo lo puedes tú mejorar. En ese trayecto, ¿cuáles personalmente de usted fueron sus áreas de oportunidad? Pues que dijo, o sea, ¿sabes qué? Esto lo tengo que delegar rápido porque a mí se me está saliendo de las manos. La parte administrativa fue número uno. Somos muy malos administradores los médicos. Y la parte médica también, estructurarla de una forma en donde la atención del cirujano sea en el quirófano y tener esa apertura para que tu equipo te pueda apoyar. Y nuevamente yo siempre lo comparo como un equipo de básquetbol, un equipo de fútbol. Hay posiciones en el campo, entonces cada posición tiene una función muy particular y muy importante, porque si no, entonces no avanzas en el juego. Toda tu táctica nunca la vas a poder aplicar si no tienes ese equipo bien estructurado. Entonces, aquí con nosotros en el hospital fue armar el equipo, armar nuestras jugadas y escoger a cada jugador clave para que pues todo pudiera funcionar y meter goles. Súper bien. Y dentro de todas sus actividades, Doc, ¿cómo es más o menos su rutina del día a día para mantener también pues un balance emocional, físico y no nada más como que de repente digo, cuando uno emprende y así es muy fácil que te absorba tu proyecto porque te apasiona mucho, te gusta y quieres estarle dedicando horas y no te importa, no lo ves como un trabajo. Sí. Pero ¿cómo ha tenido que poner a lo mejor esos candados para recordarse sabes que también otras áreas de mi vida tengo que no descuidarlas? Pues aprendí un poquito a la mala, con golpes también, porque tienes razón. De repente te metes tanto en tu proyecto que descuidas otras áreas. Es fácil que descuides, vuelvo a la familia, es muy importante para mí. La familia creo que es el núcleo y lo más importante más que el trabajo, pero al inicio puede ser que no lo entiendas de esa manera. Entonces ya es parte yo creo que de la madurez que uno va tomando conforme vas creciendo. Y la otra es la salud propia. De repente darte el tiempo de tener buenos hábitos, de tener un hobby, de hacer ejercicio, de comer bien, de cuidarte a ti mismo también, pues para poder cuidar uno a los pacientes, cuidar el negocio, cuidar a la familia. Entonces fue difícil. No fue tan sencillo. Ahorita ya lo tengo muy estructurado. Trato de respetar esos tiempos, al menos que sean urgencias, pero si no es una urgencia quirúrgica o es algo que necesite mi atención inmediata, yo trato de respetar esos bloques de mi vida muy separados del cirujano. ¿Cómo cuánto tiempo le tomó aprender a darse Mucho, cuenta? bastante, más de 10 años. Ok. Sí, Okay. fue bastante y durante esos 10 años
fue llegar a acuerdos con todos esas áreas de mi vida que no nada más era la parte de quirúrgica o ser cirujano. Y también tienes que entender que tu trabajo no te define como persona. Entonces, al inicio, como el entrenamiento quirúrgico es muy intensivo, es casi militarizado, tú sales con esa corriente de que tienes que cumplir y como un soldado, esta es mi misión. Pero ya que te das cuenta, cuando empiezas a tener problemas o situaciones personales o situaciones de salud, es ahí donde te empiezas a dar cuenta la importancia que le tienes que dar a los otros rubros de tu vida. Entonces, igual equivocándome, Jorge, de repente con jalones de oreja, y otras cosas que a mí me caían el 20 por sí solos, pero al inicio sí es complicado verlo, porque tu visión es muy de túnel, entonces de repente pierdes la perspectiva. Es muy sencillo perder la perspectiva. Ok. Dentro de todo este proceso de madurez que ha tenido Doc y que, pues como en estos momentos en que pierde uno la perspectiva y de repente te das cuenta que abandonaste ciertas áreas o tocas fondo en algunas partes de tu vida, ¿qué es alguna frase que se ha repetido, que lo ha mantenido como, o que se ha repetido a través del tiempo que a lo mejor lo motiva o le ayuda a reflexionar o es algo que usted recuerda? Creo que mi parte de motivación es estar presente para mi familia, estar presente para mis hijos, estar presente para mi esposa, para mi mamá, mis hermanas. Es lo que me ha ayudado un poco. De repente puede ser mi mamá o mis hermanas, algún familiar no tan directo, de repente escucharlos también. Siempre creo que tienes que estar abierto a ciertas opiniones y tomar lo que tú creas que te puede ayudar en tu proceso personal. Si algo a mí me gustaría recomendarles a todos es que no se tarden más de 10 años como yo en tratar de encontrar ese equilibrio. Es difícil al inicio porque cuando vas empezando te tienes que esforzar el triple para poder llegar a donde quieres llegar. Pero si tienes esa oportunidad de irlo combinando desde el inicio, que no sea tan tardado tu proceso de maduración. Ok, pues muchas gracias, Doc. ¿Algo más que usted guste agregar? No, agradecerte nada más, Jorge, esta oportunidad de poder compartir un poquito mi experiencia y comentarle pues a todo tu auditorio que se acerquen con ustedes. No es comercial pagado ni nada. Esto lo digo desde mi experiencia, ya sea contigo o con cualquier otra agencia en medicina. Al final también estamos vendiendo un producto que es un servicio de salud. Si tú no pierdes el valor, la ética y los principios morales de por qué somos médicos, no tiene por qué haber un conflicto de interés entre vender tu servicio de una forma adecuada a ser médico. Yo creo que esa es la parte que de repente como médicos nos cuesta trabajo entender y muchos médicos confunden la parte de llevar un marketing bien llevado a caer en algo no ético y eso no siempre es la situación. Entonces, si tú eres ese médico que vas empezando, no tiene nada de malo que tú te publicites, no tiene nada de malo que busques asesoría profesional con una agencia experta en redes sociales y marketing, pero siempre hacerlo con valor y con mucha ética. Súper bien. Pues muchas gracias por darse el tiempo, Doc. Claro que sí. El episodio me encantó. Muchas gracias, a mí también. Pues corte. Si algo nos dejó esta conversación es que emprender en medicina no es cuestión de suerte, es cuestión de visión, de estructura y decisiones conscientes. Convertirse en empresario no significa dejar de ser médico, significa asumir que tu impacto puede ser mayor si aprendes a liderarlo estratégicamente. En Whitecoat creemos que la medicina merece comunicación ética, profesional y humana. Y este espacio existe justamente para amplificar las historias de quienes están construyendo ese camino. Gracias por acompañarnos en este episodio de Médico Empresario. Nos vemos en la próxima.